he estado un poco siguiendo el devenir de lo que están haciendo los colegas en la creación de este centro, y hoy día intentaré, a petición de los organizadores, un poco responder a las expectativas. Evidentemente no soy quien para decir cómo hay que hacer las cosas, simplemente yo quiero compartir con ustedes cómo nosotros hemos estado haciendo la investigación aplicada directamente a un público en particular que demanda este tipo de investigaciones. Bueno, entonces, no por nada el lenguaje que se va a usar en la presentación es el que se utiliza, ¿no es cierto? Cada palabra para nosotros tiene una significancia tremendamente importante. A ver si no me equivoco. Claro. De hecho, se ha titulado la presentación Investigación y Acción. Se me olvidó mencionar que trabajo en el Departamento de Gestión Agraria, y al interior del departamento se ha reconocido el trabajo de un grupo de agroecología y medio ambiente, a partir del torno 2009-2010, que si bien es cierto no tiene la figura de un centro como lo pretenden hacer, en la práctica funciona como una plataforma, como un centro, porque confluyen y aglutina a colegas de diferentes profesiones. Y en la práctica hay un antropólogo, un sociólogo, agrónomo, veterinario, economistas, y no recuerdo quién más, que no necesariamente pertenecen al departamento, pero confluyen en este trabajo. Y le hemos denominado investigación-acción porque precisamente lo que nos hemos propuesto desde sus orígenes, desde la universidad, que si aquí hay colegas de la universidad saben lo complejo que es, ¿no es cierto? Además de hacer investigación, que esta investigación se transforma en una acción concreta. Y lo que quiero contarles hoy día, ¿no es cierto?, cuál es el enfoque que nosotros utilizamos y cuál es la estrategia que hemos desarrollado para aplicar este enfoque, que tiene como propósito último responder a la ciudadanía. Y ocupamos la palabra ciudadanía porque evidentemente los actores que intervienen no son cualquier actor, es un actor consciente, ¿no es cierto?, que es un sujeto político que demanda cosas concretas, ¿no es cierto?, y pide soluciones específicas. En ese contexto me permito por lo menos colocar breve y tratar de ser lo más simple posible de lo que nosotros entendemos por agroecología o cómo operativizamos el concepto de agroecología, ya que me he dado cuenta que está muy de moda ahora el concepto de agroecología. Para nosotros agroecología desde la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, es un enfoque interdisciplinario que, articulado con el conocimiento local, que es un poco lo que trató Jorge al principio, nosotros abordamos la complejidad de los sistemas agrarios para poder entenderlos, comprenderlos. Pero no solamente nos quedamos ahí, desde el punto de vista de la investigación, el qué y el por qué, sino que también ello nos permite, en conjunto con esa ciudadanía, con esas comunidades, establecer estrategias de acción concreta, ¿no es cierto?, para transformar una realidad. Las personas que demandan de nosotros es porque están en un estado 0 y quieren llegar a un estado 1. O sea, no quieren quedar en el mismo estado a pesar de la investigación que se hace. Entonces, en ese contexto, yo siempre, los que me conocen, muestro el mismo esquema, ¿no es cierto?, donde intentamos mostrar aquí que la agroecología, siendo un enfoque interdisciplinario o pluriepistemológico, como ustedes quieran llamarlo, desde la ciencia significa que utiliza los conocimientos de la ciencia convencional, agronomía, veterinaria, sociología, pero también se articula con otras expresiones científicas que en este momento van a la vanguardia, lo que se llaman las transdisciplinas, las ciencias híbridas, como ustedes quieran llamarlo. Sociología ambiental, la etnoecología, la economía ecológica, y lo que genera más chispa, ¿no es cierto?, es lo que la ciencia llama no ciencia y que de a poquito empieza a reconocer y que nosotros desde la agroecología le llamamos conocimiento local, conocimiento tradicional, saber popular, como ustedes quieran llamarlo. Eso, ¿no es cierto?, si me permiten el lenguaje coloquial, lo metemos en una juguera, ¿verdad? Los marcos teóricos en los que se apoya la agroecología, generamos un marco conceptual que nos permite abordar el trabajo de investigación, elaboramos un marco metodológico concreto, que no tiene que siempre ser el mismo y el único, y eso nos otorga un contexto de sustentabilidad. O sea, ¿cuál es el contexto de sustentabilidad al que nosotros trabajamos? ¿Cuál es el que quiere o aspira a llegar esa población objetivo? A partir de entonces, la agroecología para nosotros entonces es una estrategia en definitiva y en concreto de transformación de los sistemas agroalimentarios. No me da el tiempo para entrar en el detalle cómo están caracterizados los sistemas agrarios en estos momentos, ¿verdad? Pero ustedes me imagino que ya lo asumen. Simplemente con esta lámina quiero hacer hincapié que nosotros no solamente nos centramos en el ámbito de la producción y transformación, que es como lo más
lo más socorrido, sino que también nos centramos en el ámbito de la circulación de esos productos agroalimentarios, del consumo y de la reproducción. No sacamos nada con tener productos agroecológicos, ¿no es cierto?, creación de valor y todo lo que se ha hablado hasta el momento, si esos productos no circulan, ¿no es cierto?, las diferentes integrantes de la población, si no hay una población que los adquiere, valoriza y consume, ¿no es cierto?, y si producto de esta producción, circulación y consumo, esos beneficios no permiten que finalmente las familias campesinas, en este caso, se puedan reproducir. Si se nos sigue envejeciendo la población, se sigue yendo la juventud del campo, todo este círculo queda cojo. Bueno, en ese concreto, ¿cuáles son las características del enfoque agroecológico que nosotros impulsamos? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Es interdisciplinario, o sea, las diversas disciplinas, más el conocimiento local. Es holístico, porque tiene una mirada global, de conjunto, ya lo habló Jorge, habló de diferentes escalas. Se trata aquí de trabajar en una escala territorial, pero también vinculando la cadena completa, ¿no es cierto?, la cadena agroalimentaria. Es integrador, porque lo abordamos desde diversas dimensiones, pese a que la solución es técnica, ¿no es cierto?, esa solución técnica es el resultado de identificar cuál es ese problema social al cual queremos apuntar, aunque la solución sea meramente técnica. Y habitualmente lo que hacemos en las universidades es que separamos lo técnico de lo social y de lo económico. Es sistémico porque nosotros lo que hacemos es articulamos y relacionamos cada uno de esos elementos. Usamos una palabra bien bonita que nos critica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista teórico, el eclecticismo metodológico, pero en buen castellano no es otra cosa que la mejor técnica es la que resuelve el problema. Así que aquí nadie tiene la solución de cuál es la mejor técnica, ¿no es cierto?, sino que la técnica se pone al servicio de la resolución del problema. Y esto es importante porque Jorge habló de la necesidad de que los grupos sean transdisciplinarios. Y cuando hablamos de grupos transdisciplinarios es que se pierden las fronteras entre el economista, el sociólogo, el antropólogo y el agrónomo. Los agrónomos tienen que tener algo de antropólogo, los antropólogos tienen que tener algo de economista, los economistas tienen que tener algo de sociólogo. Y en términos de metodología, deben conocer esas metodologías y poder aplicarlas y adaptarlas desde su formación. Los sistemas coevolucionan, por lo tanto hay una idoneidad, ¿no es cierto?, entre el espacio biofísico y la gente que ocupa ese espacio biofísico. Y es multilineal, ¿no es cierto?, que en buen castellano quiere decir que no hay camino establecido, por lo tanto, todas las comunidades tienen derecho a decidir el camino por el cual quieren recorrer y tampoco no hay un destino predeterminado. O sea, nosotros tenemos que decidir hasta dónde queremos llegar y cuál es el camino que queremos recorrer en función de resolver nuestros problemas. Sobre la base de eso, ¿no es cierto?, ¿cuál es la situación actual que nosotros vemos en la producción agrícola en general? Es que se habla mucho que tiene que ser sustentable en lo ecológico, sociocultural y económico, pero en la realidad en lo ecológico trabaja fuertemente con la sustitución de insumos, en lo sociocultural predominan los elementos exógenos, o sea, de fuera de ese territorio, de fuera de esa comunidad, y en lo económico no hay una equitativa distribución de los ingresos. Todo eso ya lo acaba de mencionar Jorge, y ustedes aquí de la región lo sabrán mejor que yo. En contraparte, ¿cuáles son los elementos que nosotros consideramos cuando elaboramos una estrategia agroecológica? Desde el punto de vista ecológico, por eso seguí los colores, ¿verdad?, para no perdernos, perdón. En lo ecológico, técnico, productivo, ¿no es cierto?, trabajamos con la diversificación, que es un tema que está tomando cada vez más vuelo, pero hay muy poca investigación en ese aspecto. En el reciclaje se ha avanzado un poquito más, en establecer condiciones edáficas óptimas, no las ideales, ¿cierto?, porque nos hemos encontrado muchas veces que no podemos partir aquí el trabajo porque la relación carbono-nitrógeno no es la adecuada. Bueno, si esperamos a esas condiciones ideales, por mientras de qué vivimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablamos de condiciones edáficas óptimas. Minimización de las pérdidas al suelo, minimización de las pérdidas por plagas, enfermedades y malezas. Hay muy poca investigación hecha en manejo de malezas y es en el ítem donde más se gasta dinero, ¿no es cierto?, en la compra de herbicidas y en la sinergia, ¿no es cierto?, en estas propiedades emergentes que resultan. Desde el punto de vista de lo sociocultural, trabajamos con los recursos locales, con el conocimiento tradicional, la dinamización o apoyo de redes locales para el intercambio de input y tecnologías socialmente apropiadas. Y en el ámbito de lo económico, por decirlo de una manera, la dinamización de mercados locales, por ejemplo, a través de canales cortos de comercialización, circuitos de proximidad, venta directa y otras cosas que rápidamente se las voy a mostrar aquí. ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista agroecológico uno trabaja
a diferentes niveles, como lo mencionaba Jorge. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, estos 3 niveles están articulados, evidentemente. Yo soy malo para el dibujo, creo que aquí no se refleja lo que yo quiero decir, simplemente que están articulados, no es que uno sea más importante que el otro, no es que haya que empezar por uno y después seguir con estos otros, ¿cierto? Cada público objetivo, cada comunidad plantea su propio recorrido. Por ejemplo, hace 2 días atrás estamos trabajando con un grupo de agricultores que, habiendo creado un mercado agroecológico local, tiene problemas para abastecer ese mercado. Por lo tanto, ese grupo partió por otro camino, partió por la creación del mercado, ¿no es cierto?, cuando otros primero, ¿no es cierto?, ven qué pueden producir y después cómo lo van a vender. Las vías, ¿no es cierto?, son distintas. Lo importante es que uno debe tener claro que son diferentes niveles en los cuales hay que actuar. Y tal como lo dijo Jorge, eso requiere que hay que trabajar a diferentes niveles y grados de participación, ¿cierto? Grado nosotros le llamamos la comunidad involucrada, y cuando digo comunidad en el amplio sentido de la palabra, no solamente comunidades agrícolas, rurales, comunidad en general, ya lo vamos a ver más adelante. Significa participar desde la planificación, identificación de las variables, ¿no es cierto?, el establecimiento de la iniciativa, la ejecución, el seguimiento, perdón, y ¿cómo se llama esto? Y la articulación, ¿no es cierto?, de retroalimentación. Por un lado, no todas las comunidades desean, están en condiciones y les interesa participar en todo eso, y uno lo debe tener que claro, y yo soy partidario de que no hay que forzarlo. La vida es tremendamente cíclica. En el próximo ciclo, los que llegaron hasta la planificación, después querrán dar un paso siguiente. No todo hay que hacerlo de golpe y de porrazo, ¿no es cierto? La vida, las expectativas de vida en Santiago, por lo menos, dicen que llega hasta los 90 años, por lo tanto tenemos para rato aquí para estar viviendo. Pero también los niveles de participación tiene que ver en Santiago, fíjate tú, 90 años. Tiene que ver también como las formas en que la gente produce, las formas en que intercambia y las formas en que se organiza. Y eso, por lo menos nosotros nos hemos advertido, ¿no es cierto?, que son elementos que se consideran para poder establecer una estrategia de investigación que lleva efectos de acción también. Desconocemos completamente las formas de producción, para qué decir las formas de intercambiar y las formas de organizar. Cuando digo desconocer me refiero desde el punto de vista del análisis crítico. No es que uno no sepa que existan, que no es lo mismo. Otra cosa es que uno sepa que existan, se valoran, se entienden, se comprende la lógica, y esa lógica se internaliza en los trabajos de investigación. Por lo tanto, un simple repaso desde el punto de vista de la metodología, ¿no es cierto? Algunas de las técnicas que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, para mostrar, ¿no es cierto?, la interdisciplinaridad simplemente dentro de las ciencias naturales, son técnicas que todo el mundo ocupa. Si el punto está en cómo uno las articula y las pone al servicio de un problema. Transecto, inventario florístico, ensayos de campo, ¿cierto?, pero ensayos de campo en condiciones reales, no ideales, y ensayos de laboratorio, en el amplio sentido de la palabra. No el laboratorio donde yo tengo todas las variables controladas, sino que el laboratorio que tiene esa comunidad. En términos agronómicos, el invernadero de coligüe y plástico que hay en el campo, por decir, concreto. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales, y los que son expertos en esto tienen que hacerse expertos en esto también, y los que son expertos en esto tienen que hacerse expertos en estas otras técnicas. Los grupos de discusión, ¿cómo validamos que un ingeniero, ¿no es cierto?, entienda que los grupos de discusión también son importantes para levantar información? Las entrevistas en profundidad, y hay que saber hacer una entrevista en profundidad. No se trata de estar hablando de cómo clasificó el Colo-Colo para la Copa de Chile la noche anterior y la mitad de las entrevistas se te va en esa conversación, ¿verdad? Hay que hacer encuestas, hay que hacer observación directa, hay que hacer observación participante, y en ambos casos, ¿no es cierto?, hay que incorporar estas metodologías de carácter participativo, los mapas parlantes, las historias de vida, los diálogos, las visitas, los intercambios, la metodología que ahora ya se está poniendo de moda, se está aceptando, campesino-campesino, agricultor-agricultor, como ustedes quieran llamarlo. Estos son los 5 elementos que nosotros consideramos para elaborar una estrategia. Los valores, ¿no es cierto?, todo esto que de la identidad cultural que se habla, para nosotros no es otra cosa que son los valores, un elemento central que le otorga la identidad a alguien, son sus valores, ¿no es cierto? La organización, en general, el conocimiento, evidentemente, el medio ambiente y la tecnología. Eso nosotros lo operativizamos de la siguiente manera. Al conocimiento
concretamente el conocimiento tradicional. Los valores, ¿no es cierto?, son todos aquellos que determinan los planes de vida, o sea, lo que quiere esa comunidad, ¿eh? No la metodología de planes de vida, que yo a veces me he dado cuenta que la gente se confunde. Las tecnologías centradas en las técnicas y las prácticas culturales, ¿no es cierto?, que se han demostrado que son sustentables y ecológicas, ¿verdad? Aquí no se trata de hacer una mirada al pasado de carácter romántico, diciendo que todo pasado fue mejor, toda práctica del pasado es la mejor. No, aquella que ha demostrado que sea sustentable. En cuanto a organización, en un país y una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, que carecemos de elementos organizativos, nos cuesta organizarnos, hablamos más bien con una palabra, acción colectiva, pero en el fondo es cualquier forma, valga la redundancia, formal o informal, ¿no es cierto?, que genere, que aglutina en pos de un objetivo común. Y en términos de medio ambiente, concretamente los recursos locales o los recursos endógenos, ¿eh? Para que no quede tan genérica, ¿no es cierto?, nosotros la hemos circunscrito a todos estos elementos. Y aquí yo rápidamente, solamente quiero pasar fotos, láminas, para ajustarme al tiempo, respecto de las experiencias que por una otra razón nos han marcado más al equipo, al grupo, donde ustedes pueden ver diferentes casos, que esto se aplica a diferentes niveles, diferentes escalas y diferentes actores. Cuando decimos niveles, por ejemplo, nos referimos a la cadena, no solamente en el ámbito productivo, sino que en el ámbito del consumo, de la comercialización, y me faltó uno, de la gestión del residuo, ¿no? Yo vengo de Santiago, probablemente a nivel de las ciudades más pequeñas, a nivel rural, el problema del residuo todavía no es o sea, lo referente al residuo no es un problema. En Santiago sí es un problema, ¿eh?, en las ciudades grandes. A eso me refiero con los diferentes niveles. Diferentes escalas es un poco los niveles que habló Jorge, si es predial, territorial, de comunidad, y los diferentes actores, evidentemente, si consideramos diferentes niveles y diferentes escalas, van a estar involucrados diferentes actores. No solamente es, por decirlo de alguna manera, el investigador con el agricultor en este caso. Rápidamente, ¿no es cierto?, como yo le he hablado de agroecología, probablemente ustedes asociaron a agroecología con sistemas de producción orgánica. Bueno, sí, efectivamente. Lo más común son los sistemas de producción orgánica. No es lo único, pero como es lo más común, vamos a poner algunas cosas. Hemos hecho experiencia en Talagante, Isla Pascua, Calama, Melipeuco, donde todas tienen esta estrategia de trabajo. Se hace un diseño o rediseño del predio según corresponda, se planifican las labores. Nos hemos dado cuenta que eso es algo que se ha ido perdiendo en el campo. Este frenesí de producir a gran escala y harto para vender a un solo proveedor, ¿no es cierto?, ha perdido que la gente planifique su producción en el tiempo, para tener, por ejemplo, una cosecha escalonada, y en función del ambiente que vive, del clima. La elección de las técnicas y prácticas adecuadas. Yo entiendo que con el mejor de los casos se está promoviendo una serie, en este caso, de prácticas agroecológicas, pero esas prácticas agroecológicas se siguen aplicando como un recetario. Y lo que hay que hacer, nosotros decimos, es que hay que elegir esa técnica que usted maneja y acoplarla con la práctica más adecuada. Y finalmente, esto a mi juicio es como lo más pobre, es hacer seguimiento mediante indicadores. Si lo que yo hice está bien, solté un enemigo natural, está haciendo la pega, puse una cobertura de suelo, está cumpliendo el trabajo de la cobertura de suelo que yo determiné, incorporé rastrojos, utilicé abonos verdes, en fin, una serie el compostaje, por ejemplo, que hace mucho tiempo que hay que aplicar el compost. ¿Están dando resultados esas prácticas que se han implementado? Bueno, para eso hay que hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Y lo que están faltando aquí son buenos indicadores. Yo sé que se trabajan en indicadores, pero la experiencia que nosotros tenemos es que no son los indicadores adecuados. Se confunde mucho el indicador de estado, ¿no es cierto?, ese que provoca el efecto rápido, con ese indicador que nos permite ver el desarrollo en el tiempo. Y sobre la base de eso, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de diseños de sistemas agroecológicos que nosotros hemos impulsado, que tienen que ver precisamente con el agricultor pregunta mucho cuáles son las asociaciones concretas de qué planta hay que poner al lado de cuál, te dicen en términos concretos, siendo que en otras partes está bien estudiado cuáles son las asociaciones de cultivo, está bien estudiado, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos, por ejemplo, alelopáticos que tiene una planta con la otra, se sabe muy bien cuáles son las plantas que acogen los enemigos naturales. Digamos las cosas como son, con toda honestidad. Aquí en Chile hay poca investigación respecto de eso. Es verdad, en una primera etapa hay cosas que se saben,
y hay que copiarlas y adaptarlas. Pero también tenemos que generar investigación y creo yo que la gracia de los centros regionales es que se van a preocupar de su localidad, de su región. Bueno, con esta foto simplemente quiero hacer hincapié, ¿no es cierto?, en una serie de asociaciones de cultivo que a nosotros nos han dado resultados, por ejemplo, lechugas de hoja con lechugas hortalizas de hoja con hortalizas de raíz, ¿ah? En fin, el uso de ciertas plantas como hospederos de enemigos naturales, ¿no es cierto?, que además de cumplir un rol de corredor biológico, aquí no está usado como corredor biológico, pero la caléndula, por ejemplo, además de corredor biológico, se le puede dar otros usos y otros beneficios, ¿ah?, por parte del agricultor, ¿ah? Es comestible, ¿no es cierto?, tiene uso medicinal, ustedes la pueden secar, se puede vender, en fin. Pero la agroecología no es solo producción orgánica. Y aquí es donde yo quería detenerme un poquito más. Por ejemplo, hemos hecho trabajos, si ustedes se fijan, yo hice aquí una ficha donde he puesto todos los elementos que les dije que nosotros hemos considerado. Acción colectiva, plan de vida, recursos locales, conocimiento tradicional y las técnicas, las prácticas ecológicas. Y en el caso, por ejemplo, de Huechelepún, que para nosotros fue un trabajo bien emblemático, la investigación que se hizo fue utilizar el trebo, el Dasyphilium diacantoides, que lo traigo a colación aquí porque aquí también hay en las zonas precordilleranas, ¿cierto?, cuyo objetivo de la investigación, declarada por parte, solicitada por decirlo así, o demandada o surgida por parte de la junta de vecinos, ¿cierto?, porque fue con ese grupo el que trabajamos, era propagar la especie, porque la importancia que tiene esta especie en una zona como esta es que es la que le entrega alimento al ganado en los meses de invierno. En este lugar nieva, y la nieve está hasta aquí, entre mayo y noviembre, por lo tanto ahí no hay pradera que alimente a los animales. Y la sorpresa que nos encontramos nosotros es que buscando bibliografía y de alto vuelo, ¿no es cierto?, con los indicadores que nos pide la universidad, el WOS, Scopus, etcétera, etcétera, no había información respecto de esto. Respecto de que esta planta, este es un trabajo de hace 10 años atrás, a la fecha puede haber información, pero entre el 2005 y 2006 no había información, solamente se declaraba esta como una especie medicinal y ornamental, pero no de uso forrajero. Y lo que utilizaba esta gente, ¿no es cierto?, que era una serie de sustratos orgánicos, no le permitía propagar la especie ni de manera sexual ni de manera asexuada. Y ese fue un trabajo que nosotros empezamos a desarrollar de manera conjunta con la gente, ¿no es cierto? Aquí hay evidencia concreta de que los animales ramonean este árbol, ¿verdad? Aquí está la técnica que utilizan ellos para proveer de este alimento a los animales, porque tiene una particularidad bien especial. Las plantas de abajo, ¿no es cierto?, tienen espina, por lo tanto no se las comen los animales y el agricultor se ve obligado a desgancharla. Este es un árbol endémico, nativo endémico, por lo tanto la idea es que este recurso se ocupe, pero no se mal utilice, no se degrade. Y esto nos referimos con los ensayos de laboratorio. Este es el típico invernadero que tiene la gente en el campo, ¿eh? Inverno de coligüe, amarrado con hilito, ¿no es cierto?, y el plástico. Y estos trabajos se pueden hacer perfectamente, y ahí ustedes tienen la comprobación de que esta planta pudimos, ¿no es cierto?, propagarla vegetativamente, como lo hace con los recursos que tiene la gente. Aquí no hay laboratorios de alto vuelo, de cámara presurizada, controladores de variables, no hay aplicación de ácido giberélico que solamente se pueden comprar en los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, en el sector de Cherquén también, que ellos querían establecer huertos en curvas de nivel para hacer una gestión integrada de mosquetas. Fíjense ustedes que el plan de vida que plantean ellos es combatir el hurto, y esa es la realidad. En un país donde el derecho de propiedad es el primer derecho establecido en la Constitución, aquí la gente se roba la mosqueta. ¿Ah? Y esa es una cosa que ellos querían. Esa era su principal preocupación. La solución, o parte de la solución, finalmente fue una cosa netamente técnica. Domesticar, por decirlo así, esa planta para establecer huertos en curvas de nivel. Entonces, no me da el tiempo para detenerme, pero en este trabajo que nosotros hicimos así, que le llamamos gestión agroecológica del arroz o masqueta, ¿no es cierto?, a través del análisis multidimensional, para finalmente establecer un huerto, fíjense, bueno, quisimos abordar, y le llamamos gestión agroecológica porque quisimos abordar las 3 dimensiones, no llegar y establecer el huerto, como habitualmente se hace, y después vemos cómo lo vendemos, cómo lo organizamos, etcétera, etcétera.
¿ah? O lo que se hace al revés, primero se crea el centro de acopio y el centro de acopio está vacío porque no tiene con qué llenarlo. ¿Ah? No me da el tiempo para entrar en detalle del trabajo, simplemente recalcar en amarillo cuáles fueron los objetivos específicos. Primero, establecer los canales de comercialización tradicionales y alternativos, porque esos son los que ponen las condiciones de volumen, de precio. Finalmente, seguidamente, determinar cuáles son los factores endógenos y exógenos que afectan a la organización comunitaria. Organizaciones comunitarias débiles. Todos los que vienen del campo saben mejor que yo que las organizaciones, en general, no solamente las del campo, por eso soy muy respetuoso, porque siempre los de la ciudad decimos, ustedes los que se organizan. Los de la ciudad no queremos ni votar a veces, entonces, ¿de qué organización me estamos hablando? Entonces, determinar los factores endógenos y exógenos que afectan a la organización comunitaria para ver si están, por ejemplo, en condiciones de responder a los requisitos que establecen los canales de comercialización tradicionales y alternativos, porque algunos se declaran alternativos, pero siguen con la misma lógica. Y finalmente, eso derivó en que no todos iban a hacer el cambio, sino que simplemente se iba a establecer un huerto piloto para ver si funcionaba o no. Y eso fue lo que finalmente se obtuvo, ¿no es cierto? Pasamos de esta imagen a esta imagen, ¿no? Pero como sistema piloto, después de haber establecido los otros elementos. Pero la agroecología también aborda la comercialización y la circulación. A partir del ejercicio anterior empezamos a conceptualizar lo que empezamos a llamar la gestión agroecológica, porque la agroecología, finalmente hay que decirlo, se desbordó, ya no solamente se aborda a nivel de agroecosistema, no sacamos nada con establecer productos agroecológicos, si eso no circulan y no los consume nadie. Entonces a partir de eso empezamos a hablar de una gestión agroecológica donde abordamos elementos de asociatividad, comercialización y certificación. No me da el tiempo para entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero todos estos fueron los elementos que nosotros trabajamos y simplemente aquí les quiero mostrar algunos, que la comercialización abordada desde el agricultor, nosotros establecimos cuáles eran los atributos socioculturales para establecer un camino de transición. Y lo que está marcado en rojo son los tres elementos que señalaron las gentes de la cooperativa, ¿no es cierto? Diversas cooperativas que eran los que había que desarrollar en el trabajo colectivo. En primer lugar, la identidad, en segundo lugar, la participación y en tercer lugar, la solidaridad. Esto es lo que en los ejercicios exploratorios, ¿no es cierto? Que es otro tipo de investigación que habitualmente en centros dedicados más a la cosa técnica no son llevados a hacer ejercicios exploratorios, porque desde el punto de vista de la investigación es raro, ¿no es cierto?, tener como resultado hipótesis, cuando siempre nos han enseñado que las hipótesis son las que parten una investigación, o sea, hay toda una reformulación de cómo se hace una investigación, pero desde el punto de vista del consumidor queríamos establecer puntos de convergencia. Aquí Jorge habló de la creación de valor, de generar sellos, ¿no es cierto?, que permitan diferenciar. Bueno, esa diferenciación pasa, por el ejercicio que nosotros hicimos, fue reconceptualizar algunos elementos a partir de una entrevista que se le hace al ciudadano que pasa por la calle común y corriente si estaría dispuesto a consumir estos productos y qué entiende por estos productos. Y solamente vamos a tener una sola cosa, nos encontramos con esta sorpresa, que el consumidor asocia orgánico no a lo que habitualmente se está haciendo, que es la sustitución de insumos, sino que tiene que ver con que el producto que tiene, la base energética de producción de ese producto es el sol, por decirlo de alguna manera. A eso se refiere, que es orgánico en cuanto a la base energética, no a la sustitución de insumos. Por lo tanto, el producto campesino es un concepto que engloba otros elementos e incluye el orgánico, no al revés. Entonces, eso fue lo que nos hizo cambiar, y aquí hay un colega que es el que trabaja el tema del sello campesino, que ustedes más de alguna vez lo habrán, el sello campesino, las especiales tradicionales, más de alguna vez ustedes lo han ido escuchando. Y sobre la base de eso estudiamos si el comercio justo era una alternativa o no, en el sentido de que el modelo de comercialización implementado en Chile, ¿no es cierto?, que considera, una tienda, ¿no es cierto?, porque el modelo de comercio justo es norte-sur, o sea, de los productores se entiende una comercializadora, y ese con el consumidor. Aquí en Chile se estableció una tienda, en el caso de Santiago. No me da el tiempo para detallar, pero lamentablemente hay otros aspectos que si después en el debate lo podemos tocar, lo podemos abordar. Entonces, finalmente, nosotros lo que se está promoviendo son las redes sociales entre los diferentes actores, como lo plantea Jorge, la necesidad de establecer articulación entre productores, distribuidores, grupos y organizaciones, y nosotros hicimos experimentos con una serie de propuestas. Establecer puntos de venta. Esto es muy importante porque ahora yo me he dado cuenta que los lineamientos del gobierno actual está considerando, ¿no es cierto?, que son importantes lo que nosotros llamamos las exposiciones temáticas.
que es todas las ferias que se llaman ambiental, verde, rural, como la Expo Mundo, las costumbristas, ¿no es cierto? Porque se han dado cuenta que constituyen un importante fuente de ingreso, aunque sea estacional, para el agricultor. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de planificación, de planificar la producción, una cosa es planificarla para una venta semanal y otra cosa es planificar un cierto volumen para estas ferias, como nosotros le estamos llamando el Grand Slam, ¿no? Son 4 o 5 eventos en el año que hay que estar preparados y que no ocurra, por ejemplo, con los agricultores que en la Expo Mundo Rural de Santiago, en los cuales nosotros colaboramos, que en el mercado agroecológico de Paine, o sea, que se le dio espacio a agricultores orgánicos y no fueron capaces de abastecer durante 3 o 4 días la Expo Mundo Rural. Y eso habla mal de ellos. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas la estamos trabajando. Otro es la conceptualización de los mercados agroecológicos locales, ¿no es cierto? Ahí estamos trabajando de manera conjunta con los colegas brasileños de la Universidad de Frontera del Sur, que son los que a mi juicio tienen mejor avanzado el tema de la conceptualización, y este es el caso de los mercados agroecológicos de Winnie Paine, ¿no es cierto?, donde ellos mismos han definido que el producto agroalimentario, esto se lo pusimos nosotros, pero el producto que ellos venden en sus puestos, en sus ferias, ¿no es cierto?, y a lo que le llaman mercado agroecológico, es que ese producto es local, porque viene de la comuna, es un producto que tiene identidad, porque pertenece al que él trabaja el campo, lo que vende ahí es mío, y yo trabajo mi campo. Es de baja escala porque son predios pequeños, ¿no es cierto? Tiene una baja huella de carbono, ¿no es cierto? Porque son productos que no se desplazan larga distancia, y ahí vende el que produce. Es decir, ellos han conceptualizado un mercado agroecológico local. Hemos hecho pruebas vendiendo directamente a restaurantes, a hoteles, ¿no es cierto? Hemos analizado la posibilidad de implementar sistemas participativos garantía, ¿no es cierto? Y lamentablemente aquí hay un concepto errado de los sistemas participativos garantía, porque solamente han logrado articular a los agricultores, pero no el agricultor con el consumidor. Es una cosa distinta a lo que se está haciendo aquí, que no digo que sea mala, es distinta, pero hay que tenerlo claro. Y la agroecología también implica abordar el consumo, porque un producto local no valorizado, adquirido y consumido genera desmotivación a los agricultores, y eso provoca que se disminuye la superficie y el volumen de producción. Así de claro, nosotros tenemos casos de agricultores que han disminuido la superficie destinada a la producción orgánica, concretamente porque nadie las consume, o sea, nadie las valora, por ende nadie las consume. Por lo tanto, ahí estamos cambiando la estrategia también, no la estrategia del sobreprecio, sino que la reducción en la estructura de costos, para vender de la misma manera, pero que la utilidad y el margen se siga manteniendo. Entonces, ahí lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, a través de un proyecto que se llamó la Caravana Agroecológica, ¿cómo hacíamos para que la población, voy a decirlo en términos coloquiales, de Plaza Italia para abajo, pueda tener acceso a estos productos saludables, que no sea un producto de élite, que no sea un producto del gourmet? En la actualidad en Santiago tú puedes obtener estos productos en Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. O sea, ni siquiera es de Plaza Italia para abajo, es de Vespucio para abajo, para los que conocen Santiago. Entonces, este proyecto se llamó la Caravana Agroecológica, fue más complejo, ¿no es cierto? Teníamos unas unidades modulares pedagógicas para explicar lo que eran los principios agroecológicos que se aplican y que dan como resultado este tipo de productos. Y hablamos de productos saludables porque pareciera que llegara más ese concepto a la población urbana. Entonces lo que hacíamos es que ocupábamos espacios públicos como las plazas, y esto es muy importante porque nosotros tenemos convenio con la SOF, la Asociación Gremial de Ferias Libres, y ellos lo que están peleando es ocupar otros espacios públicos, no la calle exclusivamente, sino que también las plazas. Entonces tiene doble significancia haber utilizado, concretamente en el barrio Yungay, donde por ejemplo un barrio tan tradicional, popular, que está adquiriendo moda en estos momentos, en ese sector no existe una feria, por lo tanto la gente popular del barrio Yungay no puede acceder a estos productos saludables y más baratos porque no hay feria, así de simple y concreto. Pero también hemos realizado experiencias donde articulamos la ciudad con el campo. Ya no hablamos de articular el campo con la ciudad porque lo que se hace es traer el campo a la ciudad. Lo que nosotros estamos haciendo es llevar al urbanita, como decimos, a la ciudad, al campo, para que estos que están aquí, ¿no es cierto?, que no tienen vinculación alguna con el campo, se maravillen y empiecen a valorar los quesos de la señora Juanita, y no digo señora Juanita peyorativa, se llama Juanita, no estoy usando. Y aquí están ellos, ¿no es cierto?, haciendo labores de campo para que vean lo que significa hacer labores de campo. Bueno, más ejemplos, no todo es trabajo, ¿no es cierto?, también hay convivencia. Y la agroecología también se hace cargo de los residuos que genera la ciudad, y esto puede ser lo más novedoso probablemente.
Voy a ir muy rápido. Este fue un trabajo que se hizo con fondos del, ¿cómo se llama? El FPA, ¿no es cierto? De hacer de las ferias libres una feria libre sustentable. Nosotros le decíamos, tenemos un convenio con la SOF, ellos están trabajando en las ferias modelo, partieron por toda la parte económica de mejorar la estética, ¿no es cierto? Utilizar tarjetas de pago, quisieron avanzar a lo que ellos entendían por sustentabilidad, que era hacerse cargo de los residuos. Y trabajamos una experiencia piloto que en la actualidad llevó a la creación de la APL Feria Sustentable. En este momento existe una APL Feria Sustentable que se generó de aquí, así como una APL Campus Sustentable que lo generamos nosotros también, permítanos vanagloriarnos con eso. Aquí se generó una APL Feria Sustentable, ¿eh? Un instrumento concreto. Y se hizo, esto es lo importante, se hizo la experiencia en la Comuna de La Reina, no porque nosotros dijimos que se hacía en La Reina, fue en una reunión de socios de la SOF que determinaron que se hacía en la Comuna de La Reina. ¿Cómo determinaron eso? No tenemos idea y no nos metemos en eso. Pero ellos nos dijeron, lo vamos a hacer en La Reina, que para nosotros resultó ser muy bueno, porque en La Reina existe el programa Huerta Urbana, por lo tanto, los residuos que se generaron y se trataron como compost derivaron a las huertas urbanas de La Reina. O sea, pudimos cerrar este ciclo, ¿eh? El ciclo que parte, ¿no es cierto?, con la feria vendiendo sus productos, la feria que deja estos residuos, ¿no es cierto? Estos residuos se caracterizaron, se interactuó con los feriantes y con los vecinos, con los funcionarios municipales, ¿no es cierto?, con las juntas de vecinos, se trabajó directamente con contenedores, se trasladaron los residuos, ¿no es cierto?, se generó el compost y ese compost alimentó las huertas urbanas de la aldea del Encuentro de La Reina para finalmente cerrar este ciclo. ¿Eh? Ahí ustedes la tienen, es la Clorinda Enríquez, de Daniela Larraín, ¿no es cierto? Así es como queda siempre la feria, una vez que se levantan los feriantes. Primero nosotros hicimos un estudio de percepción ambiental para ver si ese realmente era el problema que había entre feriantes, clientes y vecinos. ¿Ah? Ahí están los muchachos nuestros trabajando. Efectivamente, el problema de los residuos, ¿no es cierto?, era el principal problema identificado tanto por los clientes, por los vecinos y los feriantes. No es lo mismo el cliente que vecino, ¿verdad? El vecino es el que se ve más afectado, porque el cliente puede venir de otro lado. ¿Ah? Y también cuando hicimos la pregunta, ¿quién es la responsabilidad de la gestión de estos residuos? Fíjense ustedes que todos los actores señalaban que era responsabilidad de todos, la valoración más alta. Entre todos teníamos que resolver eso. Sobre la base de eso se generó esta investigación que partió por la caracterización de los residuos, ¿cierto?, para ver cuáles eran los que primaban, ¿no es cierto?, da lo mismo en este momento cuál era. Hicimos trabajos de taller, ¿no es cierto?, con los funcionarios municipales para determinar cuál era la mejor vía, ¿no es cierto?, de mecanismo de tratamiento, pero también lo hicimos con los vecinos del lugar. Establecimos una estrategia de trabajo. Aquí ustedes están viendo la separación en origen, ¿no es cierto?, los feriantes directamente depositando aquí en diferentes contenedores. Esta foto es muy importante porque nosotros siempre decimos que tenemos que trabajar en función de la lógica de la persona con la que vamos a trabajar. Trabajar con un feriante es tremendamente complejo porque ellos trabajan de martes a domingo, solamente descansan los lunes quieren descansar. Por lo tanto, la única hora que ellos podían atendernos, porque después atienden al cliente, era el domingo a las 8 de la mañana. O sea, antes que ellos se instalaran. Entonces, esas son las lógicas que hay que aprender. Cuando uno trabaja al campo, aprender la lógica del que trabaja en el campo. ¿Cuándo tiene tiempo? Cuando uno trabaja con los feriantes, ¿cuáles son las lógicas del feriante? Y así. ¿Eh? De la gente que vive en los barrios también. ¿Eh? Bueno, y aquí tienen que la gracia de esta foto es que estos no son alumnos nuestros, sino que estos son parte de los vecinos. ¿Eh? De hecho, aquí siempre pongo esta foto porque este muchacho de aquí es vecino de ese barrio, pero es estudiante de agronomía de la Universidad Católica, o sea, no tenía nada que ver con nosotros y él participó en este proyecto como uno más. Y ahí están elaborando compostaje, ¿no es cierto?, las diferentes etapas, y finalmente nosotros hicimos el mismo estudio de percepción al principio, para ver si habían cambiado las percepciones o no. Y ustedes se fijan en los clientes, los vecinos y los feriantes, ¿ah?, con estudios de estadística significativa, ¿no es cierto?, en todos los casos, ¿no es cierto?, tanto para los clientes, los vecinos y los feriantes, el problema de acumulación de basura significó un avance. O sea, aquí también te puede aplicar investigación de la dura, de la concreta, aplicando estos datos. Y finalmente la agroecología es ocuparse de que los agricultores y las agricultoras sigan viviendo en el campo. Eso es lo que le llamamos reproducción social. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con los agricultores y las agricultores, pues, intercambiando, horizontalmente, de igual a igual. Y aquí tenemos ejemplos concretos, aquí estamos entre todos, montando un invernadero. Estas son experiencias
¿no es cierto?, de agricultores visitándose entre ellos para todo lo que es identificación, reconocimiento, intercambio de semillas, compartiendo y conviviendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cultural y étnico, ¿no es cierto?, respetando estos son los elementos, ¿cómo se llama?, actividades de convivencia, ¿no es cierto?, en las cuales formaron parte del interior del trabajo. Esto para mí fue muy relevante porque se organizó un juego de palín exclusivamente para niños, porque los mismos dirigentes decían que ellos son el futuro. O sea que hay un elemento de sustentabilidad importante, y mientras los niños jugaban palín, ¿no es cierto?, aquí estaban los hombres viejos, los ancianos reuniéndose, y derribando mitos también, porque aquí hay dos mujeres, ¿no es cierto?, que habitualmente era una reunión entre puros hombres, de ancianos, de gente sabia, ¿no es cierto?, pero aquí hay mujeres también. En fin, una serie de elementos. Mediante el trabajo mancomunado y colaborativo, aquí tenemos estudiantes de veterinaria haciendo operativos, ¿no es cierto?, entre todos controlando la crecida de un río, entre toda la gente de la Junta de Vecinos construyendo una sede vecinal, y aquí teniendo reuniones de planificación con todos los actores de la comuna, planificando entre todos y todos. Lo dijo Jorge, que habitualmente en una investigación en un centro esto no se hace. Bueno, nosotros lo hacemos. Aquí tenemos los talleres participativos, en diferentes instancias, en una casa, ¿no es cierto?, en una escuela, en el galpón, ¿no es cierto?, al aire libre. Esto es en Calama, fíjense ustedes, bajo sombra de malla Rachel, pero aquí, planificando entre todos, que entre todos surja lo que hay que hacer. Esto aquí en Buin, ¿no es cierto?, con los típicos papelógrafos para ver cuáles son los problemas de sanidad de cultivo. Después viene el trabajo de hacer una prioridad. No sé si alcanza a ver ustedes, pero esta actividad que estaba pensada para ver cuáles eran los problemas de sanidad de cultivo, de fertilidad de suelo, de tecnología. La prioridad 1 que ellos querían resolver, no sé si lo alcanza a ver aquí, dice convivencia armoniosa y fortalecimiento de la organización. O sea, nada de esto o poco de esto se puede hacer si primero no resuelves el problema al interior de la organización. Por lo tanto, finalmente todo se resume en una cuestión social. Bueno, y trabajando en terreno, aplicando sus conocimientos y confiando en ellos, en ellas. Pues aquí estamos trabajando de manera conjunta con los agricultores, que después ellas solitas hacen su trabajo, generando, adaptando tecnologías que respondan a necesidades y requerimientos concretos. Entonces aquí es importante los centros demostrativos para que ellos vean que estas cosas sí funcionan. La asociación de cultivo, el uso de corredores biológicos, la diversidad espacial, el compostaje en pila, la humificación, la solarización, en fin, una serie de técnicas, el uso de biopreparado, ¿no es cierto?, con insumos locales. Y para nosotros ver caras felices es satisfacción por lo realizado, y eso lo demuestra, las caras de la gente después que se hacen las actividades. Esto para nosotros es emblemático porque estas son lechugas orgánicas en San Pedro de Atacama, donde todo es más seco que literalmente escupio de momia. Y ahí ustedes ven las caras de contento de las personas. Estas son agricultoras del mercado agroecológico de Buin. Y tener claro que, lo que dije al principio, nunca se tienen las condiciones ideales para trabajar. Por eso hay que trabajar con la realidad para iniciar un proceso de transición agroecológica, y eso, a mi juicio, es un rol importante que tienen que cumplir los centros como los que ustedes están discutiendo ahora. Muchas gracias.